Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a esta segunda convocatoria de las jornadas de ADS de vacuno de veterinarios de ADS de Galicia. En esta ocasión veis en el título que lo que pretendemos es valorar experiencias de muchos puntos geográficos de España con Bovela. Tenéis la oportunidad de poderlas valorar. Voy a dar entrada a Javier Dieguez. Por favor, sí, toma. Como os decía, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y nos va a hacer una actualización sobre lo que se habló de BVD en el World Pediatric Congress. Hola, bueno, pues buenas tardes a todos. Como dijo Pilar, bueno, pues la propuesta de Boehringer para esta primera parte era un poco actualizar lo que se habló sobre BVD en este congreso, que puede ser un poco pues el reflejo de lo que se está trabajando, de lo que se está investigando en diarrea vírica bovina en la actualidad. Entonces, bueno, trataré de hacer un resumen más o menos breve. La sección de BVD es una sección completa en el Congreso y veis ahí un poco, bueno, pues el resumen de todos los trabajos que se presentaron relativos a esta enfermedad. Hubo 7 comunicaciones orales y 41 pósters con 41 investigaciones diferentes, 4 procedentes de España. Ahí veis un poco la distribución de los temas de los que hablaron estas 7 comunicaciones y estos 41 pósters de forma genérica. 4 sobre prevención y control, que incluían pues, estrategias de control en diferentes países. Hubo 2 sobre diagnóstico, 1 sobre impacto económico. Y luego, bueno, pues entre los pósters, en la sección de pósters, pues 16 eran de etiología, epidemiología, es decir, estudios que tratan de determinar pues, prevalencias, etcétera, y también patogénesis. 9 de prevención y control, 12 de diagnóstico y 4 relativos al impacto económico, más o menos sencillos, pero que dan una idea un poco de lo que se está trabajando en este campo. Yo intenté dividirlo así por cada una de las secciones y dentro de cada sección pues tratar de resaltar lo que es más importante dentro de la misma. Por ejemplo, en la parte de etiología, epidemiología y patogénesis, pues lo que más se está tratando, o lo que parece actualmente objeto de mayor interés, pues son los trabajos de tipificación, es decir, determinar las prevalencias de las distintas especies, diarrea vírica bovina tipo 1, diarrea vírica bovino tipo 2, ver qué prevalencias hay cada uno de ellos y también de los diferentes subtipos dentro de una especie, si son BVD 1A, 1B, 1C o 2A, 2B, etc. Y también parece de creciente interés, a lo mejor menos en nuestra área todavía, algo que incumbe menos a Europa, pero que sí empieza a adquirir cierta importancia en otras zonas, que son el nuevo grupo de pestivirus que apareció, que son los pestivirus atípicos, que se llaman también BVD tipo 3 o Hobby-like virus. Bueno, sabéis que son un tipo de pestivirus que producen un cuadro clínico similar al BVD clásico, producen también infecciones persistentes, pero bueno, tienen algunas particularidades, sobre todo en cuanto al diagnóstico, y es algo pues, que también parece que tiene un creciente interés. Ya digo, a lo mejor menos en el área europea, pero veremos que parece que cada vez está un poco más extendido. Con respecto a la tipificación, estudios de tipificación se presentaron bueno, pues de algunos países, pues, hombre, de países como Japón y otros que tienen menos interés práctico a lo mejor para lo que interesa aquí. Se presentó también dentro de lo que es más cercano a nosotros pues un estudio de Bélgica. Hicieron bueno, pues es un trabajo epidemiológico para ver la prevalencia de BVD tipo 1 y tipo 2. Más o menos el BVD tipo 2 allí es el 4%. Y más curioso, presentaron un caso clínico asociado al virus de la diarrea vírica bovina tipo 2 y subtipo A, que, bueno, lo llamativo de este caso pues es que tenía una patogenia un poco más complicada de lo normal y fue un caso clínico con sintomatología más o menos grave. Se presentaron animales con fiebre, con diarrea severa, a veces diarrea hemorrágica, y que incluso ha causado bajas entre las vacas adultas. Si os acordáis, hace, yo no sé, hará como unos 7, 8 años aproximadamente, incluso algo menos, aparecieran unos casos clínicos muy graves también en Alemania y Holanda. En este caso eran
asociados a un tipo 2, pero era 2C. Este fue asociado a un tipo 2, en este caso 2A, es decir, es una cepa totalmente distinta a aquella que apareciera hace años en Alemania y Holanda, pero también fue capaz de causar este cuadro clínico más o menos grave. Se presentaron también estudios de especies y tipos dentro de España, aparte del de Bélgica y otro que comentaremos luego. Y ahí veis más o menos un resumen. Hubo dos, uno que recogió muestras entre 2007 y 2015, en total 164 muestras, que eran de toda la cornisa cantábrica, y este que presentó muestras, 147 muestras recogidas durante el 2013 al 2015, que este era de aquí, de la zona de Galicia. Bueno, los dos son muy similares, los dos realizados en España, los dos tienen por objeto tipificar los distintos tipos de VVD que hay en esta área. La única diferencia fundamental es la restricción geográfica. Este es un estudio restringido a Galicia, este es un estudio que abarca una zona más amplia de la cornisa cantábrica. Pero bueno, lo importante lo veis ahí, es decir, ¿qué se ve? Pues que hay bastante variabilidad, es decir, se encuentran diversos tipos genéticos de VVD1 y también algunos de VVD2, aunque el predominante sigue siendo este, el VVD tipo 1, subtipo B, que en el primer estudio, que era de la cornisa cantábrica, pues representaba el 79,9% de los aislados, y en el estudio de Galicia pues representa más o menos el 85% de los aislados. Esto es coincidente con lo que hay en Europa. En Europa, en prácticamente todos los países europeos, el predominante es este, y lo que se observa es que, aunque este sigue siendo el predominante, cada vez empiezan a aparecer pues, de forma seriada pues otros tipos que hasta entonces o hasta hace poco no se conocían por aquí. Este, que es el estudio de Galicia, pues aparecen los dos casos de VVD tipo 2 que ya conocéis. Este que fue una granja de vacas de leche en la provincia de Lugo, que es 2A, y este que fue un caso 2D, que fueron dos muestras de oveja que se habían tipificado. Este no corresponde a vacuno, todos los demás sí. Este de aquí no, que ya os habían comentado también, era una granja de ovejas, si recordáis ya os habían comentado, con un cuadro de abortos, donde se esperaba que lo que apareciera fuera el virus de la enfermedad de la frontera, pero no apareció virus de la enfermedad de la frontera, lo que apareció fue VVD, el virus del vacuno, y además era VVD tipo 2. Bueno, lo que dice que más o menos esto es coincidente también con lo que hay en otras zonas europeas, ¿sí? Hay VVD2 en una prevalencia pues más o menos baja, pero ya está presente en España y en Galicia. Y otra cosa importante, aparte de estas cepas de VVD2 que aparecieron en España, pues es lo que decíamos antes, que cada vez empiezan a aparecer pues, distintos tipos genéticos antes desconocidos, lo cual está muy relacionado posiblemente con el comercio de animales. Las zonas donde más comercio hay, pues lógicamente tienen más variabilidad genética. Y hubo otro trabajo que venía de Irlanda. Decíamos que el prevalente en Europa es este, el 1B fundamentalmente, excepto en dos países, en Inglaterra y en Irlanda, el predominante es el tipo 1A, y hasta hace poquito todo lo que se encontraba allí era tipo 1A. Pues presentaron un trabajo de Irlanda donde tipificaron una serie de animales y lo que se veía es que aquellas explotaciones que importaban más cantidad de ganado pues de otras zonas de Europa, aparte del 1A, que era el predominante, empezaba a aparecer de forma creciente también este. Es decir, hay una correlación muy importante, lógicamente, entre el comercio de ganado entre países y cómo se iban diseminando pues, los distintos tipos genéticos. De los Hobby-like virus, esos pestevirus atípicos que decíamos, pues también se habló un poco, se hizo un pequeño resumen de cómo fue evolucionando su presencia pues, en distintas áreas del mundo. Parece que es algo novedoso, pero se describió por primera vez ya en ganado, en suero fetal bovino, importado en Europa, procedente de Brasil, pero ya hace pues, unos cuantos años. Se detectó por primera vez en 2004. Y en Brasil es donde está más diseminado. En Brasil ya se ha encontrado varias veces este tipo de pestivirus atípicos, Hobby-like. Desde esta primera descripción, pues veis, apareció aislado en ganado lechero en Tailandia. Después volvió a aparecer en Brasil, en búfalos y tejidos bovinos fetales abortados en Brasil. La primera descripción en Europa fue en terneros con enfermedad respiratoria, en Italia. Es decir, es bastante desconocido en Europa, pero en Italia ya apareció. Se aisló posteriormente de ganado con cuadros de fiebre, diarrea y dificultad respiratoria en Bangladesh. Y lo que se ve, bueno, pues es que sobre todo en áreas de América presenta cada vez, Sudamérica, una mayor difusión.
Precisamente en un trabajo que venía de Argentina, pues lo que hizo fue una descripción por segunda vez de la circulación de estos hobby-like virus en el país, ¿sí? En Argentina, en una zona próxima a Brasil. En este caso no eran vacunos, eran búfalos, pero lo que viene a significar es que sí se está desde Brasil diseminando otras zonas de Sudamérica y como consecuencia de la importación de suero fetal bovino, pues ha aparecido también en otras zonas. De momento, fundamentalmente Asia, pero ya ha aparecido también, o se ha descrito también en Italia, que es un país pues ya mucho más próximo al ámbito que nos compete, ¿sí? Es decir, pues lo tenemos relativamente cerca. De momento no se ha demostrado su presencia en España. Tiene una distribución todavía más o menos restringida, pero ya por varios continentes y cada vez de forma un poquito creciente. De patogénesis hay una cosa que bueno, la puse ahí porque a lo mejor fue un poco llamativa respecto a la patogénesis del VVD tipo 2. Si os acordáis, en general se dice que las cepas más patógenas del virus pertenecen a esta especie, a la especie VVD tipo 2, mientras que la tipo 1 en general reúne cepas menos patógenas. Entonces, bueno, lo que hubo fue un trabajo que trataba de explicar en parte por qué las cepas de VVD tipo 2 son un poquito más patógenas o tienden a ser más patógenas. No siempre ocurre así, pero sí hay una tendencia a que sean más patógenas en comparación con las del tipo 1. Bueno, la conclusión a la que llegaron es que el VVD tipo 2 lo que hace es inhibir la presentación de antígenos a los linfocitos T. Es decir, cuando un animal se infecta, pues los virus son captados por los macrófagos procesan los antígenos y los presentan a los linfocitos, que son los que se encargan de desarrollar la respuesta inmune humoral o respuesta inmune celular, o como en el caso de este virus, pues mixta. Tenemos respuesta inmune tanto celular como humoral. Pero esta parte es la más importante de la respuesta inmune, captación del virus por parte de los macrófagos, y los macrófagos presentan los antígenos del virus a los linfocitos para que el sistema inmune pueda desarrollar una respuesta inmune adecuada, específica. Bueno, pues lo que se vio es eso, que algunas cepas del VVD tipo 2 tienen la capacidad para inhibir la presentación de antígenos a los linfocitos, y eso alteraría una respuesta inmune correcta frente al virus. Y dificulta el control del virus, lógicamente, por parte del sistema inmune, favoreciendo que aparezca un cuadro más severo. Es una de las teorías o uno de los factores que pueden influir en que el tipo 2 pues, tenga una patología que a veces es más grave. Es que interfiere con el sistema inmune, dificulta que el sistema inmune pueda presentar los macrófagos, que son las células presentadoras de antígeno, puedan presentar los antígenos del virus a los linfocitos, y por lo tanto estos linfocitos no pueden llevar a cabo pues ese desarrollo de la respuesta inmune. De la parte de prevención y control, pues de lo que se habla fundamentalmente son de las estrategias en diferentes países. Y ahí pues hay dos tipos de estrategias, básicamente. Unas se basan fundamentalmente en la detección de antígeno, es decir, detectar animales virémicos y, lógicamente, eliminar a los que tengan infección persistente. Y hay otros, que son los más cercanos a nuestra política, que lo que se basan es en hacer análisis serológicos para determinar el grado de exposición de una granja, y en base al grado de exposición de una granja, pues calcular si ahí puede ser probable o no que esté el virus circulando, y si hay probabilidad de que esté el virus circulando, pues tratar de buscar las fuentes de infección y eliminarlas. Bueno, un caso curioso es el de Suiza, más que nada por la forma de abordarlo y por el abordaje, por el coste que supuso el abordaje inicial. En Suiza, por ejemplo, es uno de los países que sigue el primer tipo de política, es decir, se basa en buscar virus, no se basa en buscar anticuerpos y ver qué nivel de exposición tienen las granjas. ¿Y qué hicieron allí? Pues probablemente ya lo conozcáis, pero se basa lógicamente en la detección y eliminación de PIs, pero de entrada lo que hicieron fue análisis virológico de toda la población, es decir, hicieron análisis de antígeno a toda la población bovina mediante ELISA o PCR, análisis virológico de todos los nacimientos, eso se hace de forma continua, y lógicamente, claro, eso supone pues hacer una cantidad de analíticas que supone un coste muy grande. ¿Han tenido éxito? Sí, pero han tenido que gastar mucho dinero. La prevalencia, de acuerdo a los datos que ellos presentan, de PIs que encuentran el nacimiento, pues decreció desde el 1,4% de las muestras analizadas en 2008, aproximadamente el 0,03 en 2015, que es el último año del que tenían datos. Otras poblaciones, otras zonas, como el norte de Bélgica o Irlanda, siguen una política similar, es decir, se basan en la detección de antígeno, no en la detección de anticuerpos. Pero no fueron tan drásticos, es decir, se saltaron este paso de hacer un análisis virológico de toda la población. Lo que se basa es en detectar PIs
en animales que nacen. Todos los nacimientos los testan mediante análisis de antígeno y los que se confirman como PIs, lógicamente, son eliminados, y los que no se confirman como PIs, sino que son animales que tienen una infección transitoria, si es el caso, pues lógicamente esos pueden permanecer. Y usan muestras mediante, preferiblemente de pabellón auricular, donde hay en principio menos interferencia con los anticuerpos calostrales. Esto también es la política que sigue Alemania, norte de Bélgica, Irlanda, Alemania, mientras que, bueno, pues aquí en Galicia pues se basa más un poco a lo mejor en buscar la exposición de anticuerpos y en base a eso pues detectar si hay posibilidad de virus circulante o no en una granja. Las Azores presentó también un programa. Las Azores, si sabéis, es la zona lechera más grande de Portugal, donde se produce más leche. Y están empezando también un programa de control en algunas islas obligatorio, que se basa, es un poco a lo mejor más cercano al nuestro. En la mayoría de los casos se basa en detectar exposición en lugar de ir directamente a buscar o hacer análisis virológicos. En cuanto al diagnóstico, pues lo que más preocupa actualmente, o parece, es la posibilidad de que, en presencia de anticuerpos calostrales, animales PI puedan dar negativo al análisis de antígeno. Es decir, la posibilidad de falsos negativos, que nosotros muestreemos un animal para ver si es PI o no, cuando todavía tiene anticuerpos calostrales, ese animal sea PI, en cambio nos dé negativo. Esa probabilidad, ese gap de diagnóstico, es lo que más se está valorando pues, en la actualidad, o lo que más se está estudiando. Hubo un grupo de trabajo que lo que hizo fue presentar un tratamiento para las muestras que lo que intenta hacer es reducir precisamente esta probabilidad de falsos negativos. Es un ELISA que hace un tratamiento previo de las muestras con calor y con el acidificante, con ETA, y de esa forma parece que se evita o se reduce al menos la interferencia con anticuerpos calostrales. Además, este grupo de trabajo pues, está en contacto con una empresa que se dedica a elaborar kits de diagnóstico y bueno, la idea es que supongo que a largo plazo, no a corto plazo, pero a largo plazo algo así pueda llegar al mercado. Ellos lo que hicieron fue hacer el seguimiento de 3 animales PI, de acuerdo a lo que presentaron en el trabajo, y lo que hicieron fue sangrarlos todos los días, desde el nacimiento hasta las 5 semanas de edad. ¿Vale? Y estos 3 PI eran positivos en todas las muestras, recogidas desde su primer día de vida, desde el momento del nacimiento, hasta los 35 días, hasta la 5ª semana. Las muestras que no eran tratadas sí que mostraban resultados negativos a veces. Incluso aunque se trataba de animales PIs, esa presencia de anticuerpos calostrales a veces podía dificultar la detección del virus. ¿Vale? Cuando no se hacía el tratamiento con calor y ETA, pues había resultados negativos ocasionales, que además eran durante un periodo de tiempo prolongado, desde el día 6 de vida hasta las 4 semanas, hasta los 28 días. Ocasionalmente estos animales PI podían dar resultados negativos. Y lógicamente pues, pueden pasar desapercibidos y permanecer en el rebaño. No, muestras de suero, no de oreja. Sí. A eso íbamos, sí. Eso sí, en el día del nacimiento, tanta es la sensibilidad que 4 de 7 terneros no PIs también dieron resultado positivo. Resultado positivo bajo, pero positivo. Eso sí, estos mismos terneros, que en principio eran sanos y daban positivo, al día siguiente del nacimiento, es decir, cuando ya tenían un día de vida, ya empezaban a dar resultados negativos, con lo cual, bueno, ese exceso de sensibilidad no parece que sea algo determinante. Y en cambio el tratamiento térmico parece bastante adecuado para que no haya ese gap diagnóstico, para que no se escapen animales PI en presencia de anticuerpos calostrales. Otro trabajo pues lo que hizo pues, fue no buscar una solución a este gap de diagnóstico, sino tratar de valorar en qué medida se produce. Era un estudio de Irlanda. Y bueno, pues de 1921 muestras de suero negativas a ELISA de antígeno, esas muestras que eran negativas a ELISA de antígeno se retestaron y un 4%, es decir, 285 fueron positivas a PCR. Es decir, 285 muestras de 1921 se escapaban al ELISA convencional y solo se diagnosticaba o solo se encontraba el virus cuando se sometían a una técnica un poco más sensible, también más laboriosa, pero un poco más sensible, que es el PCR. Y estos animales, estas 1921 muestras, procedían de animales que tenían una media de edad de 46 días, ¿vale? Que ya es una edad, pues 1 mes y medio, relativamente avanzada, ¿vale? Seguimos hablando de muestras de suero, ¿vale?
Entonces, bueno, sobre la base de este estudio, precisamente, actualmente en Irlanda no se admiten para el programa de control muestras de suero de animales que vengan o de terneros que sean menores de 75 días, por la probabilidad de que den un resultado falso negativo. Ya, bueno, dentro de esta parte de diagnóstico se presentó, dentro del resumen que hago, un último trabajo, que es un ELISA indirecto para tratar de discriminar especies. Es decir, no solo detectar exposición frente al virus del VVD1, sino saber si un rebaño estuvo expuesto al VVD tipo 1, al tipo 2 o a Hobby-like. Los ELISAs convencionales de detección de antígeno se basan en la detección, como sabéis, de esta proteína que es la ERNS, que es una proteína muy conservada entre los pestivirus. Entonces, si nosotros hacemos análisis de antígeno en un animal y tiene VVD tipo 1, tipo 2, Hobby-like, lo que sea, nos va a dar positivo, pero no vamos a saber cuál de las tres especies es. Entonces, el objetivo de ese trabajo era diseñar un ELISA que, en base al análisis de anticuerpos, nos permita detectar si esos anticuerpos pues, son frente a este virus o frente a este virus. Y se basa en la detección ya no de la proteína ERNS, sino de otra proteína estructural que es la E2. La E2 está ahí en gris porque la proteína E2, está codificada por una parte del RNA del virus que es muy variable. Mientras esta está muy conservada en los pestivirus, esta proteína E2 no. Las distintas cepas es muy diferente entre las distintas cepas, porque la región de RNA que codifica para esta proteína varía mucho entre las distintas cepas. Entonces, claro, la proteína E2 se expresa de forma distinta en el VVD tipo 1, en el VVD tipo 2 y en el Hobby-like, y en base a eso, pues bueno, están tratando de elaborar un ELISA que permita diagnosticar anticuerpos frente a las distintas especies. Es lo mismo que el ELISA del que hablábamos antes, todavía no va a estar disponible en el mercado, pues probablemente a corto plazo, pero es algo en lo que se está tratando de investigar, precisamente porque cada vez lo que se observa es que hay más variabilidad en general dentro de las posibles especies de pestivirus. Y dentro de la última parte, que es la de impacto económico, bueno, pues cogí así alguno de los trabajos que pareció más interesante. No tienen nada en particular, ningún diseño particularmente novedoso, pero sí dan una idea de que el VVD pues, sigue pues, causando pérdidas económicas más o menos severas en las granjas en las que entra. Y bueno, hay trabajos que lo que valoraron fue la relación de VVD con la mortalidad neonatal y otros pues la influencia que pueda tener el virus en los índices productivos y reproductivos de una explotación. Este primero lo que trataba de valorar es lo que decíamos. De hecho, el objetivo específico era decir o valorar si la mortalidad neonatal puede ser un indicador de la presencia de VVD en una granja. No sé si se puede llegar tan lejos, pero bueno, lo que hicieron fue el seguimiento de 3 granjas durante 3 periodos. Un periodo eran granjas, el primer periodo era en el cual las granjas estaban libres del virus. Un segundo periodo eran esas mismas granjas, pero en una fase en la que se habían infectado y estaba circulando el VVD. Y el tercer periodo era cuando esas granjas se habían librado de las fuentes de infección de los PIs y empezaban a recuperar la situación normal, es decir, estaban libres nuevamente. Entonces, la mortalidad observada, pues si os fijáis, en la fase en la que las granjas estaban libres del virus era de 0,54%, subía al 5,75% en la fase en la que había circulación vírica y cuando se iban recuperando, en esa fase en la que se recuperaban, pues se volvía a reducir hasta 2,25%. Cuando hablan de mortalidad en terneros, hablan de mortalidad en animales, en este caso era mortalidad en animales menores de 1 año, es decir, de todos los animales menores de 1 año que hubo en cada uno de estos periodos, ¿qué porcentaje murieron? Pues fue del 0,54%, en la peor fase, la de circulación vírica, del 5,75%, y en la última fase, cuando empezaba la recuperación, pues de acuerdo a los datos presentados, era del 2,25%. Y luego, bueno, dejé ahí un par de trabajos que lo que hacen es valorar la incidencia que tiene el VVD o la influencia que puede tener el VVD en producción y reproducción. Y el diseño era muy similar, ¿vale? Esto eran también granjas con circulación del virus que se valoraron en 3 periodos. 9 meses antes del nacimiento del PI más antiguo, es decir, cuando las granjas, como en el caso anterior, eran libres, desde la detección del primer PI, y el último periodo era tras eliminar el último PI, es decir, la base era un poco la anterior. Ver cómo se comportaban las granjas antes de tener el virus, durante la circulación vírica y cuando
ya recuperaban otra vez la situación normal después de eliminar las fases de infección. Bueno, pues ellos, los datos que dieron, ese grupo de veterinarios que hizo esto, pues era producción en litros día. En la primera fase, libres del virus, 27,7, bajaba 24 durante la fase de circulación y cuando se recuperaba la situación normal, pues iba recuperando levemente, 25,5 litros día. El recuento de células somáticas, pues probablemente asociado a la inmunodepresión, igual era 221, subía a 293 en la peor fase, en la de circulación vírica, y luego se iba recuperando levemente, hasta 269. La tasa de concepción pues era del 45%, bajaba al 35% en la peor fase y volvía a subir al 44% cuando se eliminaba el último PI. Y las inseminaciones por gestación pues siguen una dinámica similar, pasaba de 1,96 a 2,16 y finalmente eran capaces de reducirla a 2,08 inseminaciones por gestación cuando el virus, pues en teoría, ya había desaparecido de esas granjas. Ya para acabar, bueno, y también como remarcar un poco estos trabajos que hacen veterinarios que presentan pues para ver cómo está influyendo el VVD en las explotaciones en las que trabajan, pues esto fue una única granja, un trabajo que se realizó en una única granja bastante grande, eran pues, cerca de 1000 cabezas en Hungría. Y lo que presentaron pues, fue una granja que en 2010 pues, tuvo un incremento notable del número de abortos y de la mortalidad en los terneros. Y eso parecía que fue resultado de la infección por VVD. Esta infección por VVD pues, se diagnosticó finalmente en el 2011. Aquí empezaron las quejas del ganadero. En 2011 pues, se confirmó la presencia del virus circulando en esa granja. Se tomaron las medidas de control necesarias pues, para eliminar las posibles fuentes de infección y mantener la granja libre. Y en el 2012 pues, lo que se observó es que una vez se trató de corregir esa situación, pues el porcentaje de abortos se redujo del 4,52 de 2010 al 1,55. Terneros que nacían con malformaciones del sistema nervioso central, típicas de VVD, pues como pueden ser anoftalmia, como puede ser problemas de malformaciones en el cerebelo, etcétera, pues del 0,6% pasaron al 0%, es decir, a una ausencia completa. La mortalidad en terneros lactantes del 7,19 en 2010 pues bajó al 3,76 cuando se tomaron las medidas de control adecuadas. Y la mortalidad en terneros no lactantes desde los 3 a 6 meses pues era del 3,49 en la fase más crítica y bajó al 1,92 pues en el 2012 cuando la situación se empezó a controlar. Ellos estimaron más o menos una pérdida durante el brote de unos 24,3 euros por vaca y año, más o menos en esa explotación. Bueno, yo no sé si más o menos lo que intenté hacer fue un resumen más o menos breve, así de los principales temas que se están tratando y en los que la gente pues, está poniendo más esfuerzos en relación a la diarrea vírica bovina. Y nada más, por mi parte muchas gracias y no sé si preguntas hay ahora o después en la mesa redonda. Pues nada, gracias entonces y nada más.